El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, encuentro, participación y debate. Hoy presentamos Más Mujeres, Más Política. Las sufragistas exigimos el derecho al voto para todas las mujeres de Colombia. Es un derecho que el gobierno no nos puede negar. Que no nos dé miedo participar en política, porque política es todo lo que hacemos a diario. Luz Mari Valderrama, consejera territorial para las mujeres de Candelaria, Valle del Cauca. Que nos preparemos, que enfrentemos ese reto y estemos en ese 50-50, en los consejos, en todos los espacios. Y luchemos, pero luchemos para que haya equidad, que no nos dé miedo en postular nuestro nombre, que participemos, que nos capacitemos. Las mujeres dicen, no soy capaz o no puedo. ¿Por qué las mujeres hemos llegado a pensar eso? María Emma Wills, politóloga. Eso tiene una historia, eso no es natural. No es que las mujeres nacemos con una sensación de baja autoestima. No, eso es un producto histórico. ¿De dónde proviene ese producto histórico? De la forma en que se concibe la democracia. La democracia se concibe como la capacidad que tienen los ciudadanos de dirimir sus conflictos por la vía del debate. Si a las mujeres se les dice, ustedes no pueden participar del debate público porque no son sujetos de razón, es decir, ustedes son emocionales, intuitivas y por tanto no racionales, y por tanto entonces no tienen por qué estar ni en la academia, ni en la plaza pública, ni en el cargo político, ni en la prensa, ni en las artes ejerciendo, sino que su lugar en el mundo es procrear y educar a sus hijos. Finalmente tú vas introyectando que no sirves para la política, que no sirves para lo público, que no sabes debatir. Aquí estoy pensando que no tengo mucho que ofrecer, pero yo sé que lograré salirme de esto porque ya es tiempo. Podemos formarnos de tal manera que lo que realmente necesitamos que se den las políticas públicas lo podamos incidir las mujeres. Isabel Camacho Posada, madre comunitaria. Por eso tenemos que estar formadas, informarnos también de cómo son las campañas, de en qué momento se hacen los proyectos, los presupuestos públicos, porque en esa manera, sabiendo estas cosas, podemos, con conocimiento de causa, poder participar al igual que los hombres lo han hecho hasta ahora. Es en la política donde se toman las grandes decisiones de una sociedad. Cecilia López Montaño, senadora. Es en la política en donde se asignan los grandes recursos del Estado. Entonces, cuando la mujer se margina, como está sucediendo en Colombia, porque le teme a la política, porque es muy difícil participar, está perdiéndose la oportunidad de realmente diseñar el futuro de su sociedad. Vengo del norte, de cada aldea, donde las hembras saben luchar, porque la tierra les regatea cada semilla, cada verdad. Aunque en Colombia las mujeres siempre hemos sido la mayoría de la población, participamos mucho menos que los hombres y eso hace que no tengamos una buena representación. Ni en el Congreso, ni en alcaldías, ni en consejos y asambleas las mujeres superamos el 15% de participación. La mujer colombiana ha hecho grandes revoluciones. La revolución educativa, que la empezó a principios del siglo pasado y hoy tiene más educación en promedio que el hombre. Efectivamente. Según el Departamento Nacional de Planeación, en los últimos 20 años, las mujeres hemos aumentado tanto el acceso al sector de la educación que hoy estamos a la par con los hombres. Y la revolución laboral. Hoy Colombia tiene una de las tasas de participación, si no la más alta de América Latina. Claro que sí. En el 2000, la tasa global de participación de mujeres llegó a alcanzar el 50%. Y además de eso, las mujeres ahora somos el 42% de la población económicamente activa. Entonces, el único espacio que no ha conquistado es el de la política. Los niveles de participación política son muy bajos, son más o menos el 12% en el Congreso, cuando nosotros somos más del 50% de la población, de tal manera que es un espacio que la mujer tiene que conquistar.
La democracia en sus inicios fue restringida, fue excluyente, no incorporó a las mujeres, no incorporó a poblaciones indígenas que no sabían leer o que no tenían propiedad, no incorporó a quienes no estuvieran casados. Es decir, había criterios de inclusión y de exclusión. Y otra de los criterios de inclusión y exclusión era el sexo de las personas. Es decir, solo los varones podían participar de la comunidad política de ciudadanos plenos. La Constitución de 1886, en su título segundo, artículo 15, dice: son ciudadanos los colombianos varones mayores de 21 años que ejerzan profesión, arte u oficio o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia. Se establecía una lógica patriarcal. En el ámbito doméstico, lo que se imponía era la ley del padre. ¿Y qué es la ley del padre? Es otorgarle al padre, el cabeza de familia, la potestad de decidir y de obligar a quienes no quieran a seguir sus mandatos. Se dejó que en las relaciones cotidianas privadas se mantuvieran una serie de relaciones de poder que le otorgaban todo el poder al pater familias. Y obviamente eso conduce al hecho de que entonces las mujeres, los niños, los ancianos empezaran a generar finalmente una relación de subordinación y dependencia. El padre era el que definía por los demás y finalmente eso, ¿qué mensaje le enviaba a las mujeres? Usted no es capaz de decidir. Para que tengamos una verdadera democracia y equidad de género, es importante que las mujeres participemos en todos los espacios donde se toman decisiones. Política no es solamente estar dentro de un partido político y participar dentro del mismo. Margarita Carranco, concejala del Distrito Metropolitano de Quito, presidenta de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador. La política es la que hacemos todos los días. La política es la que haces tú en tu casa y tratando de democratizar la toma de decisiones en tu casa, la que haces tú en tu barrio, en tu vecindario, en tu comunidad, la que haces tú en la escuela, colegio donde estudian tus hijos. Eso también es política. Lo importante es decir, no nos neguemos a la posibilidad de nosotros participar y estar en espacios para tomar decisiones. Dame el poder, dame todo el power, dame. En este siglo XXI tendemos a olvidar que el derecho a participar, a elegir y a ser elegidos no era un derecho que estuviera distribuido entre todos los habitantes de un estado. Y tendemos a olvidar que nuestras abuelas no tenían el derecho al voto y a ser elegidas. Que finalmente en Colombia ese derecho se aprueba en el 54 en la Asamblea Nacional Constituyente que convoca al general Rojas y se ejerce por primera vez en 1957. Hace apenas 50 años las mujeres obtuvieron el derecho a votar y a ser elegidas. ¡Extra, extra! Hoy, 1 de diciembre de 1957, las mujeres colombianas han votado por primera vez. ¡Extra! Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda lograron que las mujeres fuéramos reconocidas como ciudadanas. Y esto es importante no solo porque ahora podemos participar con nuestro voto, sino que también podemos postularnos y salir elegidas. Bueno, yo creo que en este momento la participación política de las mujeres está avanzando. Paulina Triviño, líder comunitaria. Sin embargo, encontramos obstáculos que todavía hay que remover y cambiar. Uno de esos obstáculos es lo de la discriminación por género. Y no se dice abiertamente que es por género, sino a veces se aluden a otras características como diciendo es que no están lo suficientemente preparadas académicamente, intelectualmente. Y eso en este momento ya no es cierto, o sea, esa disculpa ya no cabe. Las mujeres hemos venido avanzando en la capacitación, en la formación, en la cualificación. Hay muchas mujeres profesionales y con muchas capacidades. A ver, la mayor dificultad es la naturalización de que las mujeres tenemos que estar en lo privado y que lo público es para los hombres. Isabel Camacho Posada, madre comunitaria. Entonces, lo que se hace desde las mujeres como que no tiene importancia, como que, o sea, no se le da el valor que tiene. Otra cosa es que nosotras también, o sea, no nos arriesgamos a participar en política, creemos que de pronto lo vamos a hacer mal,
porque le tememos a las críticas y sobre todo porque a las mujeres se nos exige que tengamos mucha más perfección que los hombres. Los hombres la pueden embarrar y no pasa nada, pero si lo hacemos las mujeres, que tan bruta, que no sé qué, pues tenía que ser mujer. Que de todas maneras las problemáticas no son iguales dependiendo al estrato social que se pertenezca. Para las mujeres del sector comunitario de estratos 1, 2 y 3, inclusive 4, las problemáticas son distintas y tienen que ver mucho con todo lo que ha sido asignado a la mujer por ser mujeres, a los roles que hemos tenido que asumir. Entonces los oficios de la casa, la crianza de los hijos, de las hijas, todo esto que duplica el trabajo y las mujeres siguen siendo cuestionadas y controladas. ¿A qué horas llega? ¿Para dónde va? ¿Por qué llega tan tarde? No, entonces eso impide que las mujeres estemos en reuniones hasta altas horas de la noche, sábados, domingos o en otros días y en otros horarios que no son los habituales de trabajo. Lo más difícil para las mujeres en todo este proceso, yo no sé en otros procesos, pero pues yo hablo del nuestro, ha sido el de la toma de las decisiones autónomas. Arnubia Loboa Ararat, de la Red de Mujeres del Norte del Cauca. Entonces, eso a veces dificultaba mucho, porque nos encontramos que había mujeres, por ejemplo, que participaban en organizaciones comunitarias, por ejemplo, en las juntas de acción comunal, pero estaban ahí, y bueno, de secretarias o por allá y que en un comité y todo, pero cuando era de estar, por ejemplo, en las directivas de las organizaciones, no, siempre le estaban delegando el poder en los hombres. O sea, la disculpa es que yo tengo muchos oficios, muchas cosas que hacer, pero en últimas la verdad no es que son los oficios, porque nosotros somos mujeres muy ocupadas, pero estamos aquí. En últimas no es eso, es la incapacidad que la mujer sentía de hacerle frente a ese nuevo espacio donde ya no estaba acostumbrada a participar. Los directorios hace poco tiempo, cuando se les interrogaba que por qué no había más mujeres en sus listas, decían, resulta que ellas no se postulan, bueno, ese es el problema, ¿por qué no se postulan? María Emma Wills, politóloga. Uno, porque hay barreras, y yo lo he visto, el clientelismo local, es decir, las redes políticas a nivel local son más machistas que las redes políticas a nivel nacional. Las mujeres viven haciendo comunidad, viven involucradas en proyectos sociales, viven tratando de que la escuela funcione, pero en el momento en que ellas dicen, ay, yo quiero ser la presidenta de la Junta de Acción Comunal, ¿y usted por qué? ¿Qué calidades tiene? ¿Cómo así? Y empiezan a subirse las barreras. El que trata de convencer a la gente es aquel que no está convencido, En los espacios ya de participación, en los consejos, en las juntas de acción comunal, en las juntas administradoras locales, se evidencia de forma de que como la mujer no tiene una voz o no tenemos voz fuerte, ni con esa manera de imponer cosas, entonces como que, sí habló, pero bueno, allá habló, pero no es como escuchada. Pero si habla un señor y dice, puede estar diciendo lo mismo que dijo la mujer, entonces se le da relevancia y se le da la importancia. A pesar de los obstáculos, en el país hay muchísimos movimientos de mujeres, organizaciones y entidades que trabajan desde varios ámbitos y con perspectivas diferentes para generar cambios. Creo que soy, con respecto a Colombia, muy optimista en la participación política de la mujer en muchos ámbitos. Adriana Maya, historiadora. En la vida académica, en los aspectos relacionados con las políticas sociales, con las políticas educativas, y creo que somos líderes y que lideramos con respecto a muchos países de América Latina. Cada vez hay más avances, entonces yo pienso que es interesante mirar eso y estimular los logros, más que quedarnos un poco como atrapados en las taras o en aquellas cosas que no nos dejan avanzar. ¿Qué propuestas tienen las mujeres que sí participan en política? El trabajo político es muy interesante. Liliana López Noreña, alcaldesa del municipio Don Matías, Antioquia. Desde la administración municipal se tiene las facultades para trabajar por todos los sectores del municipio, tanto social, económico, como de seguridad, educativo,
salud. Es un tema supremamente importante, ya que nos permite a nosotros desde este cargo poder ayudar a las personas y ayudar a las más necesitadas y más vulnerables del municipio. La mujer en la política es importante, pero desde que tengamos una conciencia. Pastora Tarapuez, del resguardo indígena del Gran Cumbal, departamento de Nariño. Que nos tengan en cuenta a las mujeres, a la mujer campesina, a la mujer obrera, a la mujer indígena, a la mujer afro. ¿Cuál es la importancia de que las mujeres estén en estos espacios? ¿Tenemos hombres y mujeres, visiones y sensibilidades distintas? Sin duda tenemos unas visiones distintas, porque hemos sido entrenados y criados y educados con unas visiones distintas. De todas maneras, en un país como el nuestro siguen primando unas visiones absolutamente, diríamos, pues católicas, tradicionales, donde las mujeres hemos sido educadas para mantener la estabilidad del hogar, los hijos, criarlos, alimentar, cuidar a los esposos, es decir, todo ese tipo de cosas. Eso también ha cambiado fundamentalmente, yo creo, desde hace mucho tiempo. El hecho de llevar más mujeres a la política no nos garantiza que las mujeres que lleguen a la política tengan una sensibilidad o una noción de que existen todavía discriminaciones fundadas en el sexo de las personas que tienen que ser desbancadas en un proyecto democrático. En marzo del 2000 se aprobó la Ley de Cuotas, una ley que obliga a todas las entidades públicas a nombrar como mínimo un 30% de mujeres en los máximos niveles decisorios. Aún así, esto no garantiza que haya una verdadera representación. ¿Por qué yo defiendo la ley de cuotas? Porque finalmente yo creo que es una cuestión de derechos ciudadanos, no es porque las mujeres seamos más sensibles o las mujeres seamos por naturaleza menos corruptas que los hombres. No tiene nada que ver con esos argumentos, tiene que ver con el argumento de yo como ciudadana tengo derecho de estar ahí, yo como ciudadana tengo tanto derecho como un hombre a participar de la política. No podemos seguir esperando que otros se tomen la voz por nosotras. Tenemos que hacer sentir nuestra voz y nuestras propuestas para los planes de desarrollo municipales, locales, distritales, nacionales, pero que se escuche la voz para que se recojan las necesidades nuestras, porque no es lo mismo hablar de una necesidad de los hombres que hablar de las necesidades de las mujeres. No se trata simplemente de llevar cuerpos femeninos al Congreso o de llevar más mujeres a los ministerios. María Emma Wills, politóloga. Se trata de que esas mujeres que están ahí realmente tengan una solidaridad de género en el sentido de promover políticas que tiendan realmente a fortalecer la posición de las mujeres dentro de la democracia. Por ejemplo, leyes antiacoso, leyes que exijan paridad es decir, igualdad salarial. No puede ser que una mujer que ocupa un cargo por el hecho de ser mujer gane menos que un hombre. Leyes que regulen la publicidad. ¿Cómo va a ser que en este país sigamos pensando que para vender una cerveza, un carro, el tiquete de avión, entonces tengamos que poner 7 muchachitas, todas operadas, todas con silicona, para poder mejorar nuestras ventas y que no haya ningún pronunciamiento de la opinión pública diciendo es que esto es vergonzoso? ¿Y por qué es vergonzoso desde una óptica democrática? Porque finalmente las mujeres no solo somos cuerpo, ni somos solo 90, 60, 90. Pero mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Yo creo que la mejor muestra es que vean mujeres haciendo política. Y ese es un fenómeno latinoamericano que está tomando una fuerza muy grande. Yo acabo de regresar de Chile, estuve con Michelle Bachelet. Pocos días después del Día Internacional de la Mujer, Michelle Bachelet asumirá la presidencia de Chile. Las expectativas son numerosas, pero aún más fuerte es la sensación de triunfo o de llegada a un hito en la historia del género en Chile. Esas mujeres son unas imágenes y unos ejemplos que le van a permitir a la mujer ver que eso no es imposible, y además nos corresponde a nosotros abrir camino, es decir, romper barreras. Michelle Bachelet es la primera mujer presidenta en Chile y ganó después de ser cuestionada supuestamente por no estar preparada, a pesar de haber sido ministra de Salud y Defensa. Se le cuestionó también por ser madre soltera y no tener una familia tradicional,
como corresponde a un presidente, porque entonces, ¿quién asumiría las funciones de la primera dama? Y es que más allá de la cuestión política y de cómo están marchando las cosas en ese país, los cambios que se están dando en el contexto del liderazgo político femenino confirman un paso adelante en el camino hacia la paridad. Ahora Chile tendrá un gobierno conformado por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, y un programa de gobierno que incluye temas como igualdad salarial entre varones y mujeres, guarderías para trabajadoras, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, reforma del sistema de seguridad social con enfoque de género, ampliación de la ley de acoso sexual y defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Esas son políticas con perspectiva de género y nos muestran que el tema de la mujer es un fenómeno global. Vamos ya por buen camino. Algunas mujeres, porque no todas, tienen solidaridad de género, es decir, tienen conciencia de que las mujeres, por nuestra condición de mujeres, sufrimos una serie de discriminaciones que los hombres no tienen. Y por lo tanto, si tú llegas a un cargo de poder y tienes ese tipo de conciencia, obviamente puedes emprender políticas que reparen la discriminación, porque lo que es obvio es que hoy en día la opinión pública no se ha sensibilizado al hecho de que todavía hay discriminación de género. Sabemos que hay pobreza, por ejemplo. Sabemos que hay violencia en este país. Pero la mayoría de los colombianos y las colombianas no estamos dispuestos a aceptar que todavía hay discriminación de género. Y resulta que uno coge, por ejemplo, las estadísticas que hizo el DANE sobre empleo y ve que todavía hay diferencias salariales entre hombres y mujeres. Eso no puede ser. Solamente las mujeres nos cuestionamos si estamos o no preparadas. Los hombres nunca se cuestionan y se arriesgan y asumen espacios de poder. Nosotras las mujeres siempre pensamos si estamos o no capacitadas. Puede estar participando en su barrio, puede estar participando en la gobernación a nivel nacional. Hay muchísimos espacios que la mujer está desaprovechando por culpa de estar viendo sentada en un televisor una novela o estar esperando al esposo que quién sabe a qué hora llega. Asumimos el reto de la autonomía económica. Adriana Maya, historiadora. Asumimos el reto de la vida profesional. Asumimos el reto de la figuración y del éxito en las áreas que nos desempeñamos y al mismo tiempo queremos ser mamás y al mismo tiempo queremos ser esposas y al mismo tiempo queremos ser amas de casa y al mismo tiempo queremos ser amantes. Entonces eso no nos lo enseñaron. Ahora, a los hombres les ha tocado vivir también esa transformación, porque eso es una cosa de los dos lados. Entonces a ellos tampoco les enseñaron a vivir y a convivir con mujeres independientes, autónomas, sexualmente liberadas, exitosas, y creo que es una cosa que sigue siendo muy dificultosa en nuestra sociedad. La participación política de la mujer es fundamental y hay que tener en cuenta que no solo importa la cantidad, sino la calidad de los cargos a ocupar, y que esos cargos se ocupen teniendo conciencia de género, pensando en las necesidades, los sueños y los intereses de nosotras, las mujeres. Es importante reflexionar sobre qué están haciendo las mujeres que participan en política, y las que no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? ¿Será que no nos interesa o será que no podemos hacerlo porque hay barreras? De ser así, ¿cómo tumbar esas barreras? ¿Confiamos nosotras mismas en el liderazgo de otras mujeres? Eva no quiere ser parada. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Este programa fue realizado por Ángela Maritza Telles, asistente de investigación Mateo Bonilla, montaje Miguel Ángel Rodríguez, voces Félix Roberto Peña y José Luis Palacios, locución Olga Giraldo. Eva dejar de ser costilla. Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia.